Bien, seguimos adelante, señoras y señores. Me acompaña en esta oportunidad Olga de Valdía, de Transparencia Internacional. Panamá. Y Magali Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y por qué están aquí? Llevamos 3 años y días de la actual administración y se ha hecho un estudio interesante que tiene que ver con los casos más importantes que han sido producto de investigación por parte del Ministerio Público y que hoy se encuentran en manos del órgano judicial. ¿Cuál es el estado de 20 de estos casos? Es lo que vamos a analizar en este momento, que fueron portadas de periódicos, titulares de televisión, de radio, en redes sociales y que llevaron a la cárcel a muchas personas. ¿Qué ha pasado con estos casos? ¿Dónde están y cuál creen ustedes que puede ser el futuro de los mismos? Bienvenidos. Cuénteme, Olga, un poco en qué consiste este estudio. Gracias, señor Alvarado. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en alianza, conjuntamente con Alianza Pro Justicia, la licenciada Magali Castillo, que ha hecho un trabajo, ella y su equipo, extraordinario, de seguimiento fiscalía en fiscalía, juzgado en juzgado, de estos casos. Nosotros comenzamos este monitoreo hace 24 meses con 10 casos, los 10 casos que en ese momento habían sido llamados a juicio, no a juicio todavía, habían sido comenzadas las investigaciones en el Ministerio Público, que son casos de corrupción, acciones de corrupción que se dieron en la administración anterior y que han sido investigadas en esta administración. Esta es la 4ª edición del monitoreo y 24 meses después vemos un cuadro completamente distinto al que se vio al inicio de las investigaciones. Este es el cuadro. Vamos a ver la gráfica que nos indica los 20 casos y los vamos a enumerar. Ahí está, dice alquiler de aeronaves, Financial Pacific, también Financial Pacific, caso Petaquilla. Primero es el offshore, luego el caso Petaquilla, serían 2. Blanqueo de capitales PAN, bolsa de comida, comida deshidratada que está dividido en 2 expedientes, ¿cierto? Compraventa de granos, pisotecho, riegos de Tonosí. Mucha gente estará recordando ahorita mismo de estos casos que ya pareciera que pasaron al olvido. Cobranzas del Istmo, mochilas escolares, radares, tecnología, críptex, blanqueo, caso Moncada, escuchas telefónicas, enriquecimiento injustificado, en el caso Ferrofino, Odebrecht Suiza, donaciones a Asamblea Nacional y también Buco Millonario. Sí, de estos 20 casos, los últimos 4, fueron sumados a la investigación este año y nos han preguntado por qué seleccionamos esos casos y ha sido una selección creo que un poquito más arte que ciencia, en el sentido que lo fuimos sumando a la investigación a medida que se fueron dando. Y yo creo que la gráfica que está mostrando muestra claramente que de esos 20 casos, 17... las investigaciones fueron completadas por el Ministerio Público, se giró una vista fiscal y fueron distribuidos a los juzgados del circuito penal. También creo que es interesante comentar... O sea, el color turquesa es el tiempo que estuvo, los meses que estuvo en el Ministerio Público la investigación. Okay. El color naranja es el momento en que entran al órgano judicial. Okay. Creo que también vale la pena señalar, para que no se preste confusión, que estamos hablando de los casos de corrupción que están dentro del órgano judicial en cuanto al circuito penal. Es decir, hay unos que por división de materia han ido a dar a la Corte Suprema porque se trata de personas que juzga la Corte Suprema. Estos son funcionarios y personas privadas que les toca esta instancia de la justicia. Y yo creo que en este momento podemos ver claramente que estos casos, como usted bien dice, que están en peligro a que la gente se lo olvide, están en el órgano judicial y en ninguno de ellos ha habido sentencia, no ha habido juicio y no ha habido sentencia ejecutoriada. Sí, que quede claro, señores, que estos son casos que están todavía sin una audiencia, sin un fallo de culpabilidad o inocencia. Así es. Están en proceso. Así es. Por lo tanto, tenemos que hablar de posible lesión patrimonial. Magali, cuéntame, ¿a cuánto asciende la posible lesión patrimonial en estos casos? Bueno, nosotros en los 20 casos estamos hablando de una lesión patrimonial de casi 355 millones, es más o menos la lesión patrimonial al Estado panameño.
solamente en estos 10, en estos 20 casos. Entonces, el otro dato importante en estos 20 casos es el tiempo que llevan desde que inició la investigación. Permítame un segundo que llega, casualmente estamos hablando de estos temas de investigación y llega el rector Gustavo García de Paredes al edificio Avesa para una diligencia indagatoria. Escuchemos. Nada irregular se cometió en mi periodo. Ahí supuestamente especulado es lo que se señala. No hay tal cosa. ¿Ha manifestado persecución por parte de alguien? ¿Quién? ¿Quién sabe? Pero bueno, definitivamente. ¿Esas obras se ejecutaron, señor? Todas están hechas, están funcionando, todas. Las de electricidad y todas están funcionando, todas perfectamente. ¿Cuáles eran esas obras de civiles en capital? Era la adecuación de los sistemas de sostén de la clínica, que son 70 sillas de último modelo, así que eso es lo que se hizo. ¿Y el trabajo de electricidad? Igual? Todo se hizo, todo está funcionando, todo está trabajando, usted va a la facultad y lo ve todo trabajando. Aquí viene igual a rendir indagatoria, supuestamente ya la imputación de cargo. Bueno. El señor Gustavo García de Paredes viene a rendir indagatoria en Fiscalía Anticorrupción de Descarga, que se ha imputado, se ha señalado de cargos por la presunta comisión de delito en contra de la Universidad de Panamá, presunta comisión del delito de peculado, y viene entonces a rendir indagatoria aquí al edificio Avesa, donde está esta Fiscalía Anticorrupción de Descarga. Se señala aquí, o la investigación tiene que ver con obras civiles y de electricidad en la Facultad de Odontología, que supuestamente el contratista no las desarrolló, y por eso el motivo de esta investigación, y viene el señor Gustavo de García de Paredes a rendir indagatoria. Recién ingresando aquí al edificio Avesa, ha manifestado que todas esas obras por las cuales se le investiga se efectuaron, y en este momento, en efecto, se desarrollaron en esa Facultad de Odontología. Esté atento, más adelante otras informaciones que surjan desde el edificio Avesa. Volvemos allá a los estudios. Adelante. Gracias, José Garibaldi, gracias. Seguimos, Magali. Casos en riesgo de impunidad en este momento, ¿y a qué nos referimos con esto de en riesgo de impunidad? Sí, bueno, realmente todos están en riesgo de impunidad, porque si uno se da cuenta, ninguno de estos casos, que todos llevan 33 meses, 20 y tantos meses de haber iniciado la investigación, en la mayoría de en ninguno de estos casos se ha dado juicio, o sea, no se ha dado una audiencia de juicio. Entonces, en casos que llevan 33 meses, entonces todos están en una situación de riesgo. Por otra parte, cuando uno revisa cuántos de estos casos se ha suspendido las audiencias preliminares, uno se da cuenta, por ejemplo, que hay casos en donde se han dado 4 suspensiones de audiencia, 3 suspensiones de audiencia, por ejemplo. En los casos donde está implicado el señor Rafael Guardia, no se hacen audiencias. No, así es. A eso lo tenemos clarito. Exacto. Entonces, en esos casos, 4 audiencias, 3 audiencias. El caso Cryptex no está el señor Guardia y tampoco se ha dado audiencia, y son ya casi 4 las audiencias que se han suspendido. Entonces, nosotros vemos y todos los días recursos, medidas que en alguna medida pueden considerarse prácticas dilatorias, porque no se permite llegar a la audiencia, ni siquiera a la audiencia preliminar, y en muchos de estos casos ni siquiera tampoco hemos tenido audiencia de juicio, como hemos dicho. Hay 2 casos de estos 20 que nosotros comenzamos a dar seguimiento hace 24 meses, como dice la licenciada Olga. Hay 2 de estos casos en los que no se llegó a juicio, pero hubo declaratoria de nulidad, que fue murieron. El caso, casi, no han muerto todavía, porque todavía hay recursos, instancias adicionales que se van a seguir, como por ejemplo el caso blanqueo de capitales Moncada. Todos los empresarios que participaron en el blanqueo de capitales del enriquecimiento injustificado del señor Moncada, que fue aceptado y todo, este caso fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Panamá, por el segundo tribunal, y este caso ahora va para casación. Entonces, pero ese caso se declaró nulo todo lo actuado en este caso de blanqueo de capitales. El otro caso es el de Buco Millonario, que también sabemos, sin haber ido a una audiencia preliminar, el juez decidió
ordenó el sobreseimiento provisional. Entonces, en este caso igual, hay una apelación y vamos a ver qué más sucede. Pero el problema es serio. O sea, solamente en 2 casos hay una decisión final, diríamos, de una primera instancia, y es una pésima decisión que ahora está siendo recurrida. Y en el resto de los casos, como nuevamente decimos, no se ha dado una audiencia, en la mayoría no se ha dado audiencia preliminar, y en otros, en donde sí se ha dado audiencia preliminar, que son 2 de esos casos, donde entonces estamos esperando una audiencia de juicio. Pero el tiempo desde que termina la investigación del Ministerio Público al tiempo en el que aún no se ha tomado decisión, o sea, no ha ido a juicio, estamos hablando que son 15 meses, 16 meses, 18 meses, 21 meses. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que el Ministerio Público terminó su trabajo, y eso nos preocupa porque uno dice, bueno, es que ya la pelota no está del lado del Ministerio Público, ahora está en el órgano judicial, en los jueces de la República. Pero hay un tema que a nosotros nos preocupa, y está en manos de jueces y de un órgano judicial donde hay jueces interinos, donde no hay régimen de carrera judicial, donde no hay tribunal de integridad y transparencia. O sea, ese es el problema que tenemos hoy. Todos estos casos de corrupción están llegando a un sistema de justicia que no reúne los requisitos mínimos para garantizar independencia judicial. Una inestabilidad gigantesca la que hay allá adentro. Claro que sí. ¿Y dónde usted denuncia a un juez de la República? Por ejemplo, ahí ya existen cuestionamientos a algunos jueces, ¿verdad? Jueces de circuito, por decisiones que se están tomando. ¿Dónde usted presenta una denuncia por faltas éticas o disciplinarias contra ese juez de la República? Contéstenme, señores abogados de este país. No existe un mecanismo para presentar una denuncia contra ninguno de estos jueces por falta. ¿Por qué? Porque la ley de carrera que crea el Tribunal de Integridad no se está aplicando. Entonces se dan cuenta del problema que tenemos. Así que yo creo que hay que seguir en estos monitoreos. Creo que tenemos que profundizarlos. Hay que darle seguimiento a todos estos casos. Invitamos a todos los ciudadanos a que estemos pendientes, y a que otras organizaciones ojalá se unan a esto y también le den seguimiento a otros casos, porque digo, nosotros nada más estamos dando seguimiento a 20 casos, pero son y más. Aquí es lo que pienso yo, no sé, ustedes piensan lo mismo, no es que estemos promoviendo la Santa Inquisición, ni estamos promoviendo paredón para nadie, lo que estamos promoviendo es que se haga justicia. Que se aclare todo esto y se defina culpable o inocente a través de las audiencias que tengan que realizarse, yo no sé. Yo creo que es muy importante que la sociedad civil, que la sociedad en general, todas las instancias de la sociedad, veamos que la justicia, como está organizado nuestro sistema, tiene 2 partes. Y es cierto que esto comenzó dentro del sistema penal anterior, dentro del inquisitivo, lo cual también promueve y genera procesos mucho más largos, que no son tan transparentes, por así decirlo, porque hay que ir a investigar las instancias, todo esto. Sin embargo, yo creo que es bien importante entender que para llegar a una sentencia ejecutoriada, donde a ese imputado se le dieron todas las garantías del proceso y tienes un veredicto de inocente o culpable, con las penas que conlleve, e inclusive pensar que se puede lograr una recuperación patrimonial, hay 2 partes: las investigaciones del Ministerio Público y la Administración de Justicia del órgano judicial. ¿Cómo queda el Ministerio Público? Estos fiscales que hacen todo este esfuerzo con limitaciones presupuestarias y toda una serie de cosas que pasan en el Ministerio Público, giran una vista fiscal, y en los únicos 2 casos lo que hay es una desestimación completa por parte del juez del trabajo del Ministerio Público, donde ni siquiera hay audiencia. Y yo creo que es bien importante entender que el órgano judicial tiene que trabajar en estricto derecho, eso es cierto, pero también que nosotros como sociedad debemos estar vigilantes de esto. Esa es la razón por la que nosotros hemos seguido con el monitoreo y lo colgamos en nuestro sitio web, que es libertadciudadana.org, y tenemos allí colgada la investigación para que la sociedad pueda darle seguimiento a esto. Desde el punto de vista de la transparencia, esto es muy importante. Yo le quiero preguntar algo. Usted que está en estos menesteres de transparencia internacional, capítulo de Panamá, en este ambiente, hay la percepción de muchos de nosotros que para el panameño la corrupción no importa.
Que para el panameño es más importante Bombay Plena que la corrupción, que panameño es más importante el carnaval que la corrupción, que para el panameño no le toques el tema de los rabalúos porque es más importante que la corrupción. En fin, muchos otros temas están por encima de la corrupción, porque aquí hay gente incluso que plantea el argumento de que roba pero hace. Gracias por la pregunta. Yo creo, mira, te doy un ejemplo. El eco que ha tenido esta investigación ha sido un eco interesante. Hemos logrado o tenemos, por ejemplo, el apoyo de varios medios, no solamente Medcom, que estamos muy agradecidos con el espacio para poder difundir la investigación, pero también otras cadenas de televisión y los periódicos. Los principales periódicos del país están replicando la investigación, la prensa lo está haciendo todos los sábados. Todos los sábados estamos sacando en conjunto la investigación de uno de los casos. Sábado a sábado, La Estrella de Panamá también publicó ayer, porque hay un sector del panameño, hay un sector, porque cuando hablamos del panameño en general también de qué estamos hablando, hay un sector que está muy interesado en esto, pero también es cierto que el sector que está interesado en esto y que ve las consecuencias ha fallado o hemos fallado en poder transmitirle al otro sector de Panamá por qué la corrupción lo afecta. Hay una percepción en cierto sector. Cuando ven la corrupción, se imaginan que a mí no me afecta porque eso es como un rico robando al otro rico. Cuando es lo contrario, porque la corrupción al que más afecta es al ciudadano que necesita los servicios públicos. Yo creo también que tenemos que mirar el Panamá que está dividido también por edades, porque tenemos todo un sector de gente joven que sí está viendo esto y le interesa, y tenemos un sector de gente joven que por falta de oportunidades, la necesidad inmediata hace que solo puedan ver la necesidad inmediata que tienen enfrente y no en una perspectiva de futuro. Y yo creo que no sé, tal vez es mi corazón idealista, que no quiere ver al panameño como como un global indolente que no le interese. Yo creo que estamos hablando de diferentes secciones de nuestra sociedad con diferentes niveles de afectación. Pero, por ejemplo, el índice multifactorial de la pobreza que se publicó hace 3 semanas, no sé si lo vio, y lo que eso implica, cómo indica que el 20% de los panameños está siendo afectado por esos multiindicadores de la pobreza. Y yo siento que en ese índice debe haber un factor adicional que no es medible y que es la pobreza de pensamiento, de información, que ese afecta a todo el mundo independientemente de cuánta plata tiene en el bolsillo, porque hay personas que tienen mucho poder adquisitivo y cero pobreza en cuanto a información y criterio. Así que creo que hay mucho por hacer, pero sí, la verdad que a mí personalmente me duele muchísimo cuando oigo es corrupto pero hace, porque resulta que en ese hacer corrupto deshace. No hay tal cosa como es corrupto como hace, porque el precio que se paga por la corrupción deshace entonces las infraestructuras que uno necesita para que el país avance. Voy con Magali sobre el mismo tema, pero lo acompaño de un mensaje de Paulo Coelho que dice: lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Yo no diría ricos, yo diría a corruptos culpables de su pobreza. Perdona que interrumpa aquí, pero uno de los grandes, yo creo que uno de los grandes logros con el tema del expresidente Lula, la condena que le acaban de aplicar, es que se acabó el mito del pobre limpiabotas que solo es amigo del pobre y no gusta del dinero. El tema de la ambición humana y la capacidad de corromperse es un tema universal. No importa de dónde vengas ni qué educación tuviste. Y creo que eso es muy importante, porque al final es como dice el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, estos son procesos que hay que llevarlo hasta que caiga quien caiga. Y aunque suene un poco ya trillada la frase, es la realidad. Y digamos, una cosa importante de nuestro monitoreo, como dijo Magali, si nosotros si la sociedad panameña no estamos viendo lo que pasa en los casos de corrupción, por así decir, los pequeños, que no son pequeños, pero lo que pasa es que le hemos perdido el respeto al dinero, porque 357 millones sumados en 20 casos suena casi a nada cuando oímos las cifras de Odebrecht. Exacto. Pero si nosotros no podemos administrar justicia en estos casos pequeños,
¿cómo vamos a pensar que vamos a poder manejar los grandes casos de corrupción una vez el Ministerio Público logre llegar al punto que todo Panamá espera que logren con el tema de Odebrecht? Yo creo que ese es el punto. Ese es el punto. Nosotros no podemos desentendernos de estos casos de corrupción que se dieron en el periodo 2009-2014 y que nosotros estamos dándole seguimiento y ahora pues nos olvidamos de ellos. Nos olvidamos de alquiler de aeronave, nos olvidamos de comida deshidratada. Oye, en el caso de comida deshidratada pusieron en riesgo la vida de nuestros niños y hay reportes, hay noticias, yo las he recopilado todas de lo que aquí se denunció en aquellos años sobre el tema de comida deshidratada. Y no puede ser que esos casos queden impunes, que es lo que está sucediendo, lo que va a suceder si no nos ponemos todos exigentes en este sentido. Entonces, si estos casos quedan en nada, señores, ¿qué va a pasar con el caso de Odebrecht? Entonces yo creo que tenemos que exigir justicia en todos estos casos. Y lo otro, Álvaro, en el periodo de 2004-2009 nosotros hicimos seguimiento de casos. Y esos casos, la mayoría de esos casos, no sé si los recuerda, bueno, el caso Semis, el caso El Tucán, el caso... No es bueno, la hay primera varios, vez que se hace esto. No, no es la primera vez. Nosotros hicimos seguimiento de casos en el 2004 y al final todos esos casos al final quedaron en nada. La mayoría de estos casos, bueno, el caso Semis, después de 1000 años, pues quedó este caso en nada. Entonces yo creo que no podemos darnos ese lujo ahora. Necesitamos una sociedad y por eso me gusta lo que ha dicho Olga de que reconocer lo que están haciendo los medios esta semana de divulgar el informe. Y nosotros le pedimos, aprovechamos este espacio para pedirle también a la empresa privada, a los sindicatos, a las universidades, abramos un debate sobre estos temas. Discutamos, el informe está en la página web, hagamos análisis de estos casos en las universidades, hagamos docencia sobre esto y no permitamos que estos casos queden impunes, porque ya comienza el otro, que es el de Odebrecht, y entonces, ¿qué va a pasar? Esto de que el Ministerio Público arma, Álvaro, hay casos que tienen 30 tomos, 34 tomos, 38 tomos. De 500 folios cada tomo. Imagínate, y todo este trabajo, ¿cuánto le costó a los panameños? Porque cada uno de esos papeles, tinta, fiscales, jueces, eso le cuesta al Estado panameño. ¿Y cuánto de esto va a quedar entonces en nada por un simple sobreseimiento definitivo de un juez que ni siquiera permite que el caso llegue a juicio? O sea, eso no podemos aceptarlo. Y necesitamos que estos casos por lo menos lleguen a una audiencia. Pero no puede ser que los únicos 2 casos que han cerrado porque los anularon y porque los sobreseyeron, ni siquiera llegaron a una audiencia preliminar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar así con el resto de los casos. Entonces, como decía Olga, no queremos, y yo creo que también usted lo decía, no queremos ahora aquí la Santa Inquisición. No es eso. Queremos justicia y queremos confiar en nuestra justicia. Y estos casos, si quedan impunes, ¿qué nos espera a nosotros los panameños? Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga el desorden. Entonces, ¿qué le vamos a exigir al presidente actual y al nuevo que venga? ¿Qué le vamos a pedir? Si estos casos quedaron impunes, bueno, que sigamos en lo mismo. Yo creo que es bien importante ver esa parte de la impunidad desde todos los aspectos que tiene, porque como usted preguntó hace un rato, ¿cómo afecta, cómo ve el panameño el tema de la corrupción? Pero yo creo que está muy unido al tema de la impunidad y ver también que nuestro órgano judicial requiere presupuesto, requiere poder implementar la carrera judicial, requiere la voluntad de la Corte Suprema, que no es un órgano político y no debe ser un órgano político. En la teoría de la construcción del Estado democrático, las instancias políticas son otras. El Poder Judicial debe estar aparte de la influencia política y realmente creo que la sociedad entera está mirando, esperando con ansia este gran caso de corrupción que viene de Odebrecht. Cierre, Magali. No, el otro dato importante en esta investigación, de los 20 casos, ¿cuántas personas hay detenidas? Por 355 millones, ¿cuántas personas hay detenidas? Las medidas cautelares. Una persona. Rafael Guardia. Rafael Guardia. El resto, uno tiene depósito domiciliario y el otro tiene depósito hospitalario desde hace 1 año y medio. No es que yo diga que la cárcel es la solución a toda este tipo de situación, a los delitos del país, pero Álvaro, en las cárceles hay 17.000 panameños presos
el hijo de la cocinera, ¿no? Pero esperando juicio. Esperando juicio, el 60% de ellos esperando juicio. 65% de los presos en nuestras cárceles, que yo sepa, hasta el día de hoy, están esperando juicio. Pero claro, ese es el hijo de la cocinera. Pero ¿qué pasó con los delitos de cuello blanco en este país? El que caza iguanas está preso, el que roba millones está en la calle. Entonces, eso también es un dato que a nosotros nos inquieta. Todo es fianza, escarcelación y medidas y justicia nada, pues. Gracias por estar acá con nosotros, Olga y Magali, en el día de hoy. Interesantísimo este tema al que hay que darle seguimiento porque hay que crear conciencia, señoras y señores, en este tema de la corrupción, que el pueblo panameño entienda de una vez y por todas lo que significa, porque el principal afectado es usted, amigo televidente, y yo no sé si será con figuritas, con cómica, con gráfica, con algo, pero la gente tiene que entender el daño que le hace la corrupción a un país. Vámonos a la pausa y regresamos enseguida.